Hola mis queridos hermanos y amigos. Es muy cierto cuando uno observa la conducta que tiene el mundo. Es importante entender que en este mundo, por la maldad, se han perdido los valores morales. Sin embargo, de ese mundo, el Espíritu Santo, a través del mensaje de Cristo Jesús, han sido tomados algunos para ser cristianos. Y estos, a través de las enseñanzas bíblicas, aprenden y se dedican a recuperar esos valores. Y no solamente a recuperarlos, sino a aplicarlos. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claramente nos está hablando que de allí, de ese mundo corrupto, al ser rescatados algunos por la palabra de Dios, reciben entonces un sello que los distingue y que esa distinción por la salvación y por la redención los lleva a un proceso, como ya hemos hablado, de transformación de vida. Recordemos que estamos hablando de la nueva criatura, del hombre nuevo, de las cosas que ya deben comenzar a practicarse en esa forma de vida del cristiano. Y aquí el apóstol Pablo le plantea a los hermanos de la iglesia de Efesios y también a todos aquellos que estudiamos las Sagradas Escrituras, que nosotros también debemos considerar que a través del Evangelio, a través de la salvación y por el trabajo del Espíritu Santo, nos convertimos en personas con otra perspectiva de vida. Y esa perspectiva de vida tiene que ir a buscar el conocimiento acerca de los valores morales. Y esto coincide o tiene mucho que ver con el mandamiento que es imperante en los cristianos. Óigase bien, es importante entenderlo de esa manera. Son mandamientos obligatorios para aquellos que se confiesan cristianos. El amar al prójimo tiene mucho que ver con la expresión de los valores cristianos. Y cuando ya se entienden los valores cristianos por los que han recibido a Cristo Jesús, entonces esos valores se convierten en patrones, en sellos, distinciones. Y entonces hablamos de el testimonio de la vida nueva que hay en Cristo Jesús y que nos hacen nuevas criaturas. Recordemos, hermanos, que hemos estado hablando de formarnos en el carácter cristiano. Y esto tiene que entenderse que luego de la entrega personal a Cristo Jesús y que el Espíritu de Dios está en nosotros, el carácter individual pasa a buscar el carácter cristiano. Pablo lo entendió claramente cuando dijo, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Jesucristo va a crear un nuevo carácter, una nueva forma de vivir, una nueva forma de enfrentar el mundo y de construir en el creyente la palabra de Dios que lo moldean, lo reconstruyen, le hacen una criatura renovada. Y dentro de ese proyecto tienen que aparecer los patrones morales. Eso es fundamental. He titulado este mensaje Los patrones morales del cristiano. Entiéndanse que los patrones morales son reglas de conducta y valores que un individuo considera correctos, justos y adecuados para guiar su comportamiento. Así que son unas conductas y valores aprendidos que se consideran correctos, justos y adecuados, en este caso, para expresar los sentimientos, las emociones, las actitudes de aquellos que confiesan que Jesucristo es su Señor y que al leer las Escrituras y estudiarlas, aparece Jesucristo como modelo para imitar sus conductas, imitar sus manifestaciones hacia la gente. Y de allí que estas, cuando se practican, entonces se podrá decir, sí, hay en él o en ella el Espíritu de Cristo Jesús. Veamos unos textos que consideramos fundamentales para hablar de estos valores que se convierten en patrones morales. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Palabras del sabio que tienen que considerarse y que deben aplicarse como expresión de los valores que deben concebirse y que deben implementarse en aquellos que estudian la palabra de Dios, en aquellos que ya tienen la mente transformada por el Espíritu de Dios. Hacer el bien es importante y hay que hacerlo. Y este bien coincide con el mensaje de amarás al prójimo como a ti mismo. Lo que espera el prójimo es el bien de aquellos que confiesan que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Veamos otra cita en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Y yo no diría, siguiendo la idea del texto, de según tengamos oportunidad, sino en todo momento, ir mucho más allá de lo que pide el texto. Ir más allá haciéndole bien a todos. Y vamos a mirar los distintos valores que he consignado en este mensaje, que son algunos, hay muchos, pero que he buscado
los que son más significativos, los más importantes, aquellos que la gente espera de nosotros que los expresemos. Así que hagamos bien a todos. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son entonces las conductas que debe adoptar el cristiano? Bueno, algunas de ellas son el respeto, por ejemplo, la veracidad, la solidaridad, la ecuanimidad, la equidad, la tolerancia, la justicia, el acompañamiento, el aprecio, la amabilidad. Veamos otra cita en Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esa es la expectativa que tienen las personas que han escuchado que nosotros nos convertimos a Cristo Jesús. Que esa conversión ha hecho unos cambios. Y los cambios se tienen que manifestar en unas conductas acordes con nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Así que hay que agradar al prójimo. Pues, por supuesto, que hay que decir, hay que agradar en la medida en que es posible y es necesaria. Sí, porque muchas veces quisiéramos hacer muchas cosas por las personas, pero estas probablemente no dejan ser ayudadas o la rechazan. Entonces la ayuda que tenemos que darle a las personas depende de la receptibilidad, depende de la recepción que ellas tienen hacia nuestro deseo. Pero hay que ofrecerla, hay que entregarla, y el cristiano debe estar abierto a este tipo de expresiones del amor de Dios que está en nosotros y del cumplimiento del mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando ya sabemos esto, y quiero repasar la lista de los valores cristianos para grabarlos en nuestras mentes, y que así sea mucho más fácil la expresión, que así sea más fácil el aprendizaje y la expresión de estos valores. El respeto, que es sumamente importante, la solidaridad, la veracidad, la ecuanimidad, la equidad, la tolerancia, la justicia, el acompañamiento, el aprecio, la amabilidad. Recordemos la introducción: hemos sido sacados de un mundo de maldad. Y al ser sacados a través del Espíritu Santo y el conocimiento del Evangelio, tiene dos propósitos. El primero, redimirnos, salvarnos, llevarnos a los cielos, darnos vida eterna y también transformarnos, cambiarnos. Y esos cambios tienen que ver con: traíamos la maldad del mundo, ahora redimidos ya estamos limpios.
Ahora tenemos que implementar, tenemos que buscar el conocimiento acerca de estos valores y que estos, repito, se vuelvan patrones de conducta, que sea mucho más fácil expresarlo porque ya son como un sello, como hemos visto. Miremos entonces que estos patrones, bien impresos en nosotros, no van a permitir el bloqueo o la negación por las confrontaciones, por las diferencias que tengamos con las personas, ni siquiera por las enemistades. Eso, los patrones aseguran que en medio de circunstancias ajenas y que nos pueden afectar, nuestra relación con los demás no deben dejarse de aplicar. Esto es fundamental que lo entendamos así. Veamos otros textos que nos ayudan en esta comprensión de cómo los valores convertidos en patrones morales los extraemos de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Profecía que nos anuncia lo que Dios hará en nosotros cuando el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros y que tenga la libertad y nuestra obediencia de dejar que Él nos dé un corazón nuevo. Que su Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Porque entonces, si el Espíritu está dentro de nosotros, entonces quitará ese corazón de piedra, ese corazón malo, ese corazón perverso, y nos permitirá un nuevo corazón. Y a ese corazón nuevo, el Espíritu Santo nos dará la oportunidad de conocer los estatutos y los preceptos de Dios para ponerlos por obra. Es así como nosotros podemos demostrar y expresar que ese Espíritu de Dios está en nosotros, que ya no tenemos ese corazón de indiferencia, ese corazón apático, ese corazón malo, ese corazón que antes nos llevaba a cometer delitos, a hacerle la maldad a los demás, a ser indiferentes, sino que ahora hay un corazón sensible hacia aquellos que sufren, hacia aquellos que necesitan el apoyo, hacia aquellos que necesitan la palabra de Dios. Y esta expresión de los valores nos van a permitir la apertura para que ellos, luego de nuestra expresión de estos valores, puedan escuchar el evangelio que saldrá de nuestra boca para llegar también a Cristo Jesús y recibir el Espíritu de Dios para que ese corazón del mundo se convierta en el corazón de Dios y que aquel espíritu perverso que se tenía
se cambie al espíritu amalgamado con el Espíritu de Dios. Qué hermoso cuando uno comprende cómo hace Dios para que en verdad seamos nuevas criaturas, nuevas personas. ¿Cómo hace Dios para ser nuevas criaturas? Dándonos la oportunidad de conocer primero a Cristo Jesús, recibirle, y luego Él hace un trabajo en nosotros, cambiándonos el corazón de piedra para darnos un corazón de carne, un corazón humano, un corazón sensible, y a la vez una transmisión a nuestro cerebro que tenemos que crear o recuperar los valores morales para entonces expresarlos a aquellos que necesitan de nosotros. Y allí está la gran diferencia entre quienes son o no cristianos. Porque los valores, esa expresión de los valores morales, va a distinguirnos en nuestra forma de comportarnos con los demás. Veamos otra cita en Hechos, capítulo 22, versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto de ser testigo de lo que ha pasado en la vida de los que han llegado a Cristo Jesús es la manera de mostrarse ante los demás de aquello que el cristiano vio, oyó, y yo le agregaría, y entendió y expresó. Sí, construimos los valores morales y nos hace mostrar ante los demás lo que hay en nosotros. ¿Quién está en nosotros? La expresión de la conducta de Cristo a través de nosotros. Qué interesante, ¿no? Y para eso es necesario que lo que hemos visto, oído y experimentado del Espíritu de Dios, eso es lo que vamos a expresar. Es muy importante entender eso, porque la enseñanza de las Sagradas Escrituras no deben quedarse únicamente en enseñanza, sino que deben pasar a ser aprendizaje. Y ese aprendizaje va a facilitar la expresión de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado. Qué interesante cuando podemos comprender este punto de vista de las Sagradas Escrituras, y entonces esos valores, como dije, se convierten en patrones. Y estos patrones, como dije también, quedan impresos en nuestra mente y en nuestro corazón, y así es más fácil o espontáneamente y expresarlo de manera instantánea y prontamente. Veamos otra cita en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Permítanme decirles que aquí la luz es, por un lado, el conocimiento de quién es Cristo Jesús, el conocimiento de su palabra y el conocimiento que nos va a dar la oportunidad de expresarnos. Y la luz también se puede concebir en este texto, que es
lo que diferencia a aquel mundo que está en tinieblas, en la maldad, y que con nuestro testimonio y con nuestra expresión del cristiano, vamos entonces a mostrarle a la gente la verdad y a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Testimonio. Qué interesante también cuando nosotros entendemos esto de esa manera. ¿Qué podemos concluir con este mensaje? El carácter cristiano tiene mucho que ver con la expresión de vida del que es cristiano. Y esa expresión tiene sintonía con la enseñanza de los evangelios, las enseñanzas que dejó Cristo Jesús. Tienen que ser relacionadas a lo que hemos oído y visto, como dice este texto. Y para eso, para tener el carácter cristiano, tenemos que tomar estos modelos de valores como una forma de expresión del carácter cristiano. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús y hemos entregado nuestra vida a Él, debemos construir o recuperar estos valores morales y hacer que se conviertan en los patrones de conducta. Y esos patrones de conducta están basados en aquellas enseñanzas que son las correctas, que son las justas y las adecuadas, que guían nuestro comportamiento. Qué interesante cuando llegamos a esa conclusión y trabajamos para que esto sea posible en cada uno de los llamados cristianos. Somos luz, somos sal, somos levadura, dice la Escritura. Sí incidimos en el mundo, sí podemos impactar el mundo, sí podemos cambiar el mundo, pero todo comienza con nosotros, los llamados cristianos. Si cambiamos, podemos cambiar. Si tenemos a Cristo Jesús, podemos llevarlo a otros. Si vivimos la vida cristiana, la gente se dará cuenta que somos luz, que somos sinceros en la expresión de nuestro cristianismo. Y allá hay que ir, buscar que la gente entienda que en verdad somos maestros de los valores morales que hemos concebido a través de Cristo Jesús, a través de las Sagradas Escrituras, y que estamos haciendo lo que Jesús manda, amar al prójimo como a nosotros mismos. Aplicación. Qué interesante es hoy entender el planteamiento que hicimos en este mensaje, pero no quedarnos con la enseñanza, sino buscar las maneras de aprender la palabra de Dios, de aprender este tema y de una vez optar por que esos valores morales empiecen a generar unos ejercicios y que esos ejercicios sean practicados ante la gente. Hoy es el día de tomar este texto, tomar este mensaje e incluirlo
dentro de los procesos de aprendizaje de la vida cristiana. Importante también es meterlos dentro del paquete de conocimientos de lo que es el carácter cristiano. Formémonos todos en ese carácter cristiano. Es el planteamiento de las Sagradas Escrituras. Y expresemos ante los demás, ante nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos y a todos, digamos, Cristo vive en mí y por eso ahora soy nueva persona, nueva creación. Y aquí está mi reflejo de lo que estoy diciendo. Aquí está mi luz, aquí está mi testimonio. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.